Dicen que los grandes talentos están condenados a vivir bajo una lupa. Cada gesto, cada palabra y, por supuesto, cada relación sentimental se convierte en noticia mundial. Y cuando ese talento se llama Lamine Yamal, el chico que con apenas 18 años ya carga sobre los hombros las expectativas del fútbol español, cualquier cosa que haga o deje de hacer se multiplica en 1000 titulares. Por eso, cuando se confirmó su ruptura con la cantante argentina Nicki Nicole, el ruido fue inmediato. No solo por el morbo, sino por lo que la gente empezó a preguntarse en voz baja. ¿Cómo afecta todo esto a su carrera futbolística? Porque, seamos honestos, el fútbol moderno ya no se juega solo en los estadios. Se juega en las redes, en los platós, en los despachos y, a veces, hasta en el corazón. Y el corazón de Lamine, hasta hace unas semanas, parecía haber encontrado su melodía en los acordes suaves y el acento dulce de Nicki Nicole. Una relación que, para muchos, era el ejemplo de que las nuevas generaciones del deporte podían tenerlo todo. Éxito, fama y amor. Pero como bien sabe cualquier veterano del balón, la estabilidad emocional es tan importante como el control de balón o la velocidad en la banda. Y cuando esa estabilidad se rompe, el eco se siente hasta en los entrenamientos. Todo comenzó con una simple ausencia. Nicki no apareció en la grada durante el último clásico, el partido que Lamine había marcado en rojo desde hacía meses. En su lugar, las cámaras captaron un gesto tenso, un silencio inusual en su rostro cuando sonó el pitido final. No hubo celebración, ni sonrisa para las cámaras, ni ese gesto característico con el que suele saludar a su familia en la grada. Fue entonces cuando los rumores comenzaron a flotar como un humo denso. Algunos periodistas deportivos intentaron restarle importancia, otros directamente se lanzaron al drama sentimental. Pero lo cierto es que detrás del espectáculo había algo real. La ruptura era un hecho. Lo interesante aquí no está ante el fin de la relación, sino las consecuencias que puede tener en su futuro inmediato. Los psicólogos deportivos lo dicen sin tapujos. Los jóvenes atletas, especialmente los que viven en el ojo público, pueden ver afectado su rendimiento por cuestiones emocionales. Y Lamine, con todo el peso de ser el nuevo Messi, título que, seamos francos, nadie merece cargar tan joven, no escapa de esa vulnerabilidad. Desde dentro del club, las voces son cautelosas. En el vestuario, cuentan que el chico ha estado más callado de lo normal. No es que se haya aislado, pero su habitual energía parece haberse transformado en una especie de concentración silenciosa. Algunos lo ven como una buena señal. Quizá el golpe sentimental haya encendido un fuego competitivo. Otros temen lo contrario, que la presión emocional se sume a la deportiva y termine afectando su frescura en el campo. Y no sería la primera vez que algo así ocurre. La historia del fútbol está llena de ejemplos de cómo las emociones personales pueden colarse en el rendimiento profesional. Desde Cristiano Ronaldo hasta Neymar, pasando por estrellas de otras épocas, todos han tenido etapas en las que su vida privada se convirtió en un obstáculo invisible. Pero Lamine tiene algo diferente, su juventud. Y eso puede ser tanto su mayor ventaja como su mayor riesgo. A esa edad, el mundo todavía se siente demasiado grande y la fama, demasiado ruidosa. El entorno de Nicki Nicole, por su parte, guarda silencio. Ni comunicados, ni declaraciones, ni indirectas musicales. Solo una pausa, una especie de respeto silencioso hacia una historia que, según quienes los conocieron, fue intensa pero breve. Las redes, sin embargo, no perdonan. Los fans han tomado partido, como si esto fuera un derbi emocional. Algunos culpan a la fama, otros al ego, y los más cínicos aseguran que todo fue una estrategia de marketing que se salió de control. Pero más allá de las especulaciones, lo que realmente importa es cómo reacciona él. Porque si algo define a los grandes atletas no es cómo celebran sus victorias, sino cómo se levantan de sus derrotas. Y no hay derrota más personal que un corazón roto. El cuerpo técnico, consciente de ello, ha reforzado su acompañamiento psicológico. En el Barça saben que no pueden permitirse perder a su joya por un bajón emocional. Y también saben que, en estos tiempos, la salud mental de una estrella puede ser tan crucial como su dieta o su entrenamiento. Lo curioso es que, a veces, las rupturas tienen un efecto inesperado. Despiertan una versión más ambiciosa y despiadada del jugador. Los que lo han visto entrenar aseguran que Lamine está más obsesionado que nunca con mejorar. Llega antes, se va después y ha reducido casi por completo su actividad en redes sociales. Ni publicaciones, ni likes, ni mensajes ambiguos. Silencio total, como si hubiera decidido convertir el ruido exterior en energía interior. Y esa puede ser su mejor jugada. Porque el fútbol no perdona las distracciones,
pero sí premia a los que saben canalizar el dolor. Hay algo casi poético en ver cómo un joven de 18 años, acostumbrado a ser tratado como una estrella, aprende de golpe una lección que muchos adultos aún no dominan. La madurez emocional no se compra con fama ni con talento. Se gana con cicatrices. Si lo miramos desde un punto de vista puramente deportivo, el momento es delicado. El Barça atraviesa una etapa de reconstrucción. El equipo necesita estabilidad y liderazgo, y Lamine estaba empezando a asumir ese papel. Su impacto en el campo es innegable. Desborde, visión y una frialdad impropia de su edad. Pero el fútbol, como la vida, no es solo técnica. Es estado mental. Y ahí, cualquier desajuste puede traducirse en una pérdida de confianza, una mala decisión, un segundo de duda que cuesta un gol. Los medios, como era de esperar, no han dejado escapar la oportunidad. Portadas, debates y tertulias han diseccionado hasta el más mínimo detalle. Se habla de su madurez, de su entorno, incluso de si su contrato con el club podría verse afectado por una eventual pérdida de rendimiento. Es casi absurdo, pero así funciona el ecosistema mediático. Primero te elevan al cielo y luego analizan si tus alas son lo bastante fuertes para soportar el vuelo. Hay quienes creen que este episodio podría convertirse en un punto de inflexión. Si logra sobreponerse, podría consolidarse como algo más que una promesa, como un líder. Porque la grandeza no se mide por la cantidad de goles, sino por la capacidad de seguir corriendo cuando la vida te deja sin aliento. Y eso, al final, es lo que separa a los ídolos pasajeros de las leyendas eternas. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Porque lo interesante no termina aquí. Hay una dimensión cultural y mediática que no se puede ignorar. El romance entre Lamine y Nicky no era solo una historia de amor. Era la intersección entre dos mundos, el fútbol europeo y la música urbana latina. Dos industrias que viven de la imagen, del carisma y del relato. Y cuando ese relato se rompe, el impacto es doble. En Latinoamérica, muchos fans de Nicky vieron en Lamine a un chico encantador, casi un símbolo del amor sin fronteras. En Europa, en cambio, se le miraba con cierta mezcla de admiración y escepticismo. El joven prodigio que se dejaba ver con una cantante internacional mientras aún jugaba como si fuera un veterano. Era una especie de cuento moderno. Pero los cuentos, cuando se rompen, dejan preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto un futbolista puede permitirse tener vida privada sin que se convierta en un espectáculo? El equilibrio entre fama y libertad personal se ha vuelto casi imposible para las nuevas generaciones de deportistas. Todo se analiza, todo se juzga, todo se comparte. Una foto malinterpretada, una frase fuera de contexto, una noche sin dormir, y el mundo entero tiene una opinión. Por eso no es descabellado pensar que, para Lamine, este episodio sea también una oportunidad para redefinir su relación con el público. Quizá decida volverse más reservado, más consciente de lo que expone. Quizá entienda, antes de tiempo, que la intimidad es el bien más valioso que le queda a un famoso. Y esa madurez podría tener un efecto positivo en su carrera. Porque el talento, sin disciplina emocional, se dispersa. Pero cuando se enfoca, se convierte en algo devastador. Los grandes cracks de la historia han pasado por crisis personales. Maradona, Messi, Beckham, todos tuvieron momentos de turbulencia. Y, sin embargo, muchos de ellos salieron más fuertes. Es el precio de la exposición pública, pero también la esencia de lo que los hace humanos. Mientras tanto, los entrenadores hablan poco, pero observan mucho. Ven cómo reacciona en los entrenamientos, cómo responde ante los errores, si su mirada sigue teniendo ese brillo competitivo. De momento, todo indica que sí, que el golpe lo ha hecho reflexionar, pero no detenerse. Y eso, para un deportista, es todo lo que importa. Fuera del campo, el marketing también toma nota. Las marcas que lo rodean, siempre atentas al termómetro de la opinión pública, han decidido mantener la calma. No hay rupturas de contratos ni cambios drásticos. Todos parecen confiar en que la imagen de Lamine saldrá intacta o incluso reforzada de este episodio, porque el público, en el fondo, empatiza más con los héroes que sangran que con los que parecen de piedra. Y aquí está el verdadero giro de la historia. Lo que comenzó como una ruptura amorosa podría terminar siendo el inicio de su consolidación como figura madura, consciente de su papel y de sus límites. Porque los golpes, cuando no te rompen, te colocan en otro nivel. Dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario. Porque mientras muchos se quedan con el titular, aquí vamos más allá. Lo que está ocurriendo con Lamine no es solo una anécdota sentimental.
Es una radiografía del precio de la fama en el siglo XXI. De cómo un chico que hace pocos años jugaba en campos de tierra ahora tiene que gestionar la presión de millones de ojos esperando su siguiente movimiento. Al final, más que una historia de amor y desamor, esto es una lección sobre equilibrio, sobre cómo el talento y la emoción pueden coexistir si se entienden mutuamente. Y quizá, dentro de unos años, cuando Lamine mire atrás, recuerde este momento no como una caída, sino como el punto exacto en que decidió crecer de verdad. Porque los genios no se forjan en los aplausos, sino en el silencio que queda cuando estos desaparecen. Y en ese silencio, Lamine está escribiendo su siguiente capítulo. Uno que no dependerá de canciones, ni de rumores, ni de titulares. Solo de fútbol, carácter y resiliencia. Y, quién sabe, tal vez esa sea la mejor historia que jamás contará sin decir una sola palabra. En ese silencio, tan denso que casi se puede tocar, Lamine encuentra algo que durante meses había olvidado. El sonido de su propio pensamiento. No el ruido exterior de los comentaristas, ni el murmullo constante de los fans en redes, sino esa voz interna que se vuelve nítida solo cuando el mundo se apaga. Es una sensación rara para alguien acostumbrado a la velocidad, a las luces, a los aplausos instantáneos. Ahora el eco del balón en el entrenamiento parece más fuerte que nunca, como si cada golpe contra el cuero le recordara que todavía hay cosas que no se rompen tan fácilmente. El vestuario también tiene su propio silencio. Un silencio que no es incómodo, sino expectante. Los compañeros lo miran con esa mezcla de respeto y curiosidad que se reserva para quienes están viviendo una tormenta visible. Nadie le pregunta directamente por Nicky, porque en el fútbol esas cosas se entienden sin palabras. Pero todos lo saben. Se nota en los pequeños gestos, en cómo se sienta solo unos segundos más en el banco después del entrenamiento, en cómo revisa su móvil sin desbloquearlo o en cómo levanta la mirada cuando alguien menciona la palabra foco. Los más veteranos han pasado por algo parecido. Saben que esas heridas no se curan con hielo ni con fisioterapia. Se curan con tiempo, con goles y con noches en las que el cansancio vence al insomnio. A veces, Dani, el utillero, se acerca y le suelta alguna frase aparentemente trivial. Chaval, el fútbol no espera, pero siempre perdona al que vuelve más fuerte. Lamine asiente, sin decir nada, pero esas palabras se le quedan pegadas como una pegatina invisible en la mente. Fuera del campo, su entorno más cercano intenta mantenerlo centrado. Su madre, siempre discreta, se ha convertido en su punto de equilibrio. Ella no opina de la ruptura ni menciona a Nicky, solo le recuerda lo esencial, que no se olvide de quién es, ni de dónde viene. Y eso, dicho por una madre, pesa más que cualquier consejo de psicólogo deportivo. Porque Lamine, por muy estrella que sea, sigue siendo un chico de barrio que aprendió a soñar entre muros grafiteados y campos improvisados. Sus asesores, en cambio, tienen otro tipo de preocupaciones. Hablan de imagen, de gestión mediática, de cómo reorientar su presencia pública sin parecer que está desapareciendo. Pero él parece no querer saber nada de eso. Por primera vez, muestra un desinterés total por la estrategia, por el marketing, por los flashes. Solo quiere entrenar. Y eso, paradójicamente, es una gran noticia. Porque cuando un jugador se refugia en el balón, suele ser porque está buscando volver a su centro, a ese punto donde todo empezó antes del ruido. En el club, los entrenadores lo observan sin intervenir demasiado. Saben que no hay que tocar lo que todavía se está ordenando por dentro. Uno de los asistentes comenta en voz baja que Lamine tiene una mirada distinta últimamente, menos ingenua, más templada, como si algo se hubiera endurecido en él, pero sin volverse amargo. Esa mezcla entre madurez y rabia contenida que, si se canaliza bien, puede convertir a un buen jugador en un líder. Mientras tanto, en las redes sociales, el silencio de Lamine se ha convertido en un misterio. En una era donde todos opinan, él no dice nada. Y ese nada se vuelve una declaración poderosa. Los fans revisan sus antiguas publicaciones buscando señales, interpretan letras de canciones, especulan sobre estados de ánimo a partir de fotos antiguas. Pero lo cierto es que Lamine está practicando un arte casi extinto, el de callar cuando todos hablan. Y eso, sin pretenderlo, lo está elevando aún más. Sus compañeros más jóvenes lo observan con cierta admiración, no por el escándalo, sino por la forma en que lo está afrontando. Uno de ellos, entre risas, comenta en el comedor: «Hermano, si yo paso por eso, me pierdo 3 partidos seguidos mínimo». Él sonríe apenas, sin apartar la vista del plato. No hace falta responder. Esa contención también comunica algo,
que ha entendido que el verdadero control no está en no sentir, sino en no dejar que los demás decidan cómo debe sentirse. Por las noches, en su apartamento, el silencio tiene otro matiz. No el del entrenamiento ni el del vestuario, sino el de la soledad. Las luces de la ciudad entran por la ventana y dibujan sombras largas sobre las paredes. Hay algo melancólico en esa calma, pero también liberador. Antes, su teléfono vibraba cada pocos minutos. Ahora, solo suena cuando el club lo necesita o su madre le manda un mensaje corto, tipo duerme bien, mañana será mejor. Y aunque parezca simple, esa frase tiene el poder de mantenerlo en pie. A veces, se sienta frente al televisor sin encenderlo. No por tristeza, sino por costumbre. El silencio se ha convertido en un compañero incómodo, pero fiel. Le permite pensar en cosas que antes no tenía tiempo de procesar. Su carrera, su responsabilidad, la delgada línea entre la felicidad pública y la paz privada. Empieza a comprender que ser figura pública no significa tener que mostrarlo todo, que hay batallas que se libran mejor sin testigos. Incluso su forma de entrenar ha cambiado. Antes buscaba impresionar, hacer esa jugada que arrancara un wow del público o del técnico. Ahora, entrena con una precisión casi obsesiva, sin necesidad de espectacularidad. Se nota que está construyendo algo, que está intentando transformar el dolor en estructura. Los preparadores físicos lo notan. Corre distinto, más recto, más decidido, como si cada paso fuera una afirmación de fuerza. Hay una escena que algunos del cuerpo técnico recuerdan con una sonrisa. Una tarde, durante una práctica de tiros, falló 3 seguidos. Nadie dijo nada, pero se le notaba frustrado. En lugar de quejarse lanzar el balón lejos, se quedó quieto mirando el punto exacto donde había errado. Luego tomó aire y siguió tirando hasta que el balón entró. Y no solo una vez, sino 10 seguidas. Al terminar, no celebró. Solo murmuró para sí, ya está. Esa calma, esa forma de gestionar el error, es nueva en él. Es el tipo de cambio que no se enseña en las academias. Y aunque no lo diga, se nota que la ruptura le ha enseñado más sobre sí mismo que cualquier partido. Aprendió que el amor puede inspirar, pero también distraer. Que la exposición pública puede ser un privilegio y una trampa. Que hay momentos en los que lo más valiente no es hablar, sino mantener la dignidad en silencio. Mientras tanto, el mundo sigue girando. Los titulares ya buscan otro drama, otro rumor. Pero él, dentro de su burbuja controlada, sigue en su propio proceso. Quizá no lo sabe todavía, pero está desarrollando algo esencial para cualquier gran deportista. La capacidad de convertir el dolor en foco, la herida en propósito. Y aunque el silencio persiste, ya no suena igual. Ahora tiene ritmo, como si estuviera preparando una nueva melodía, una que no necesita letra ni acompañamiento. Solo un balón, un campo vacío y la certeza de que, incluso en los días más oscuros, el talento verdadero no se apaga, solo se recalibra. Ese campo vacío se ha convertido casi en un refugio. A veces, cuando el resto ya se ha marchado, Lamine se queda un rato más, bajo la luz fría de los focos que los utileros aún no han apagado. Hay algo hipnótico en el sonido del balón rebotando contra el césped húmedo, un sonido que parece devolverle una especie de orden interior. En esas horas sin testigos, no hay fotógrafos, ni gradas, ni ruido. Solo él, el balón y una conversación muda entre ambos, la misma que empezó cuando tenía 5 años y pateaba una pelota desinflada en su barrio. El olor a césped mojado, mezclado con el del caucho de los tacos, tiene un efecto casi terapéutico. Algunos jugadores buscan terapia, otros prefieren las noches de fiesta. Él elige quedarse un poco más, repitiendo los mismos movimientos una y otra vez, como si al hacerlo pudiera borrar cualquier resto de confusión. No se trata de perfeccionismo, sino de control. Un intento por recordar que, al menos ahí, dentro de esas líneas blancas, todo tiene sentido. En esos minutos de soledad, el estadio suena distinto. El viento que entra por las gradas vacías silba con un tono bajo, casi melancólico. Si uno escucha con atención, puede jurar que el lugar respira. Cada rincón del campo guarda un eco de los partidos pasados, de los gritos, de las victorias y los errores. Y en medio de todo eso, Lamine parece absorber algo invisible. Una calma que no es quietud, sino concentración. Esa clase de calma que solo sienten los que han pasado por el ruido y han decidido no dejarse arrastrar más. A veces, mientras golpea el balón una y otra vez, su mente divaga. No hacia el pasado reciente, sino hacia el niño que fue, hacia ese chico que soñaba con jugar en el Camp Nou sin entender del todo lo que implicaba la fama.
Recuerda la sensación de la primera camiseta con su nombre, el olor a plástico nuevo y la sonrisa de su madre cuando se la puso. Entonces, todo era simple: correr, marcar, ganar. Ahora, cada acción tiene peso. Cada palabra puede convertirse en titular. En ese contraste se mueve ahora, tratando de reconciliar al niño que jugaba por placer con el adulto que juega por responsabilidad. No es que se haya vuelto frío. Es más bien que ha aprendido a observarse desde fuera, a entender sus propias emociones con una lucidez que sorprende para su edad. Hay momentos en que se detiene, apoya las manos en las rodillas y mira al horizonte como si buscara una respuesta allí, entre los focos. No hay respuesta, claro, pero el gesto en sí revela que ha entendido algo, que el silencio también se entrena. Los preparadores físicos lo ven desde lejos, sin molestarlo. Saben que interrumpir ese ritual sería como romper un hechizo. En el fondo, todos los grandes jugadores tienen ese momento privado, esa rutina que nadie entiende del todo pero que les da sentido. En el caso de Lamine, es el balón rebotando contra el mismo punto exacto del césped una y otra vez, hasta que el sonido se vuelve perfecto, hasta que todo lo demás se apaga. A veces, en medio de esa repetición, se le escapa una sonrisa fugaz, no de alegría, sino de comprensión. Es el tipo de sonrisa que aparece cuando uno acepta algo sin dramatismos. Quizá no lo dice en voz alta, pero en ese gesto hay una especie de pacto, con el fútbol, consigo mismo y con el futuro. Como si dijera: esto sigue, sin necesidad de pronunciarlo. Los fisioterapeutas comentan que está más metódico que nunca. Llega puntual, no habla demasiado, cumple cada indicación al milímetro. Hay una precisión casi quirúrgica en su forma de seguir los ejercicios. Algunos creen que es una forma de distraerse, de no pensar, pero en realidad es lo contrario. Está pensando, todo el tiempo, solo que en silencio. Analizando, midiendo, reconstruyéndose. En el gimnasio, mientras los demás bromean o miran sus teléfonos entre series, él mantiene la vista fija. Escucha el sonido de las pesas. Siente el ritmo de su respiración. Hay algo hipnótico en su concentración. Como si hubiera descubierto que, cuando todo lo demás se vuelve incierto, el cuerpo puede ser una brújula. Cada músculo trabajado, cada gota de sudor, es una afirmación silenciosa de que sigue presente, de que nada ni nadie lo ha desbordado del todo. Incluso los fisioterapeutas más veteranos, acostumbrados a ver jugadores derrumbarse y reinventarse, coinciden en algo. Hay una madurez precoz en la forma en que Lamine está procesando todo esto. No huye, no dramatiza, no busca refugio en la fama. Simplemente está ahí, haciendo su trabajo con una constancia que desarma cualquier cliché sobre los jóvenes prodigios. En su taquilla, un detalle llama la atención. No hay fotos, ni adornos, ni frases motivacionales. Solo un pequeño papel doblado que guarda desde hace años. Nadie sabe exactamente qué dice, pero algunos intuyen que es una nota de su madre, escrita en los días en que él apenas comenzaba a destacar. Ese papel, arrugado y amarillento por el tiempo, es quizás su único amuleto. No lo muestra, no lo menciona, pero siempre está ahí. Cuando termina de entrenar, el ritual sigue. Ducha rápida, auriculares puestos, mirada fija al frente. No hay postureo, no hay selfies, no hay declaraciones. Solo un silencio disciplinado. Al salir del estadio, los guardias ya lo conocen. Un saludo leve, una sonrisa breve y se marcha sin detenerse. Lo esperan las luces de la ciudad, el tráfico y una habitación donde el eco del día todavía resuena. Y sin embargo, en ese eco hay orden. Ya no hay caos ni confusión, sino una especie de claridad dura, como el filo de un metal recién afilado. Su silencio no es vacío, es una herramienta. Está aprendiendo a usarlo como otros usan la palabra o el gesto, para comunicarse, para marcar territorio, para protegerse. Y eso, para un chico tan joven, es una forma de sabiduría que no todos alcanzan. Porque el silencio de Lamine ya no es solo ausencia de ruido, es un lenguaje. Uno que solo entienden los que han estado bajo demasiada luz y han aprendido que, a veces, el brillo más puro no se ve, se intuye.